¿Qué te empuja? ¿Qué te motiva? ¿Qué te lleva hacia las decisiones que tomas? Es interesante observar a las personas. Hay gente que está totalmente motivada por su imagen. No pueden pasar por un espejo sin, a ver cómo estoy. Si se van al shopping no están mirando lo que está detrás del vidrio, están mirándose ellos en el reflejo del vidrio. Mi imagen es tan importante. Otras personas son empujadas por la cantidad de giga que tienen en su mano. Aún antes de salir, quién sabe, de la cama, están viendo quién se comunicó, ¿no? Y están desesperados. Poneme like. Fíjate en mí. Se dice que esta generación ha encontrado su voz, y la voz está en las redes, en la internet. Pero lastimosamente muchos están encontrando que están muy solos, aún con tantas opciones. No estamos en contra de los celulares, sí estamos en contra de adorar a esa máquina o adorar a esa conectividad con los demás. No soy nadie si nadie está observándome. No, somos alguien en Dios y hay una tremenda voluntad suya. Lo que Él tiene, el sueño, es mucho más grande que las redes sociales. Amén. Qué bueno tener al hermano Germán, pastor, aquí con nosotros. Gracias. Con Sol y la familia. Otros están empujados a buscar galletitas, chips. Por favor, en algún lado necesito energía, ¿no? Están con eso. Otras personas están con esa presión constante de ¿me ve? ¿No me ve? ¿Me observa? ¿No me observa? ¿Se fijó? ¿No se fijó? Están todo el día. Me parece que hubo una mueca de interés. No, a lo mejor no, puede ser. Ahí están, muy pendientes. Otros están empujados lastimosamente por la lascivia, por la pornografía, por esa satisfacción del ego y de la concupiscencia personal. Gente muy trabada y triste muchas veces, que necesita del Señor. Otras personas, la billetera, obviamente, o el ser importantes, el poderío, la fama. Qué lindo es ver en la palabra del Señor 4 diferentes formas que el Señor quiere que estemos motivados, empujados. Y está en 2 Corintios 5, empezando con el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La responsabilidad de darle al Señor Jesús la respuesta, rendir cuentas ante Él en
ese tribunal, Bima, ese lugar alto, todos ya en el cielo salvos, pero cada uno a solas va a tener que enfrentar a su Señor para recibir la recompensa o la falta de recompensa. El tribunal de Jesucristo. Hay un amigo que estaba predicando constantemente como pastor y un diácono le dijo: ¿por qué, hermano, usted nunca predica acerca del tribunal de Jesucristo? Se metió a indagar por días hasta que terminó dormido y con un sueño acerca del tribunal de Jesucristo. No se había dado cuenta de cuántas veces se habla del tribunal de Jesucristo en la palabra. Y en este sueño estaba con un amigo de la escuela bíblica. El amigo se llamaba Roberto y en la escuela bíblica le decía la maestra Robertito. Y él estaba allí en el cielo con toda su vida apilada delante de él. Y Jesús se acerca con una antorcha y le dice: Robertito, y el fuego de la antorcha quema todo. ¡Fua! Desaparece todo lo que él había construido en su vida. Nada quedó para la eternidad. Y entonces se acerca a la construcción de vida de mi amigo y Jesús le dice: Ricardito. Y ahí se despierta. Y el Señor le dice: cuando prediques 2 veces en un lugar, quiero que una de las veces sea acerca del tribunal de Jesucristo. Quiero que la iglesia esté informada acerca del tribunal de Jesucristo. Y lo ha hecho, escribió un libro que se llama El Tribunal de Jesucristo. Y creo que es tan importante tener en cuenta que vamos a tener ese momento de rendirle cuentas al Señor. ¿Qué del sueño? ¿Qué de lo que Él tuvo en nuestra autoridad y nuestro poderío y nuestra decisión? Talentos, dinero, relaciones interpersonales, lugar donde crecimos, lugar donde Él nos permite estar. ¿Qué hicimos con todo eso? ¿Lo utilizamos para nosotros o lo utilizamos de maneras que al final fueron efímeras, que desaparecieron, o fue para el Señor? Uno de los pasajes favoritos de Sherry en la Biblia es: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que están en el capítulo anterior, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos está motivando? ¿Qué nos está impulsando? ¿Qué es lo que estamos utilizando como el enfoque de cada día? ¿Es algo pasajero que se va a disipar en el momento? ¿Es como lo que el viento se llevó? ¿O es algo firme y eterno que el Señor puede decir: aquí hay construcción en piedras preciosas? Aquí no es heno, no es hojarasca, no va a venir una pequeña brisa y va a desaparecer todo, no. Esta persona está construyendo la iglesia de la mejor manera, con los mejores materiales ante el Señor. Lo eterno. ¿Qué es eterno? Un adolescente de 15 años le preguntó a su profesor, su abuelo: ¿qué hago? ¿Qué decido? Y el abuelo profesor le dice: elegí lo eterno. Y pensó: ¿qué hay que es eterno? Y se acordó que dice que la palabra de Dios no pasará. Y empezó, él en ese momento recibía 6, 6,5, 5,5, no pasaba del 7. Empezó a memorizar la palabra y de repente se aclaró su mente y se aclaró su personalidad y empezó a caminar de otra manera y empezó a sacarse muy buenas notas y empezó a ser de influencia para otros. Fue
pastor de jóvenes, después maestro de jóvenes, y he estado presente cuando él enseñaba todo un auditorio de 8,000 personas, y en otra ciudad otras 5,000 personas, y en otra ciudad otras 7,000 personas, 40 horas de clase en una semana. ¿Por qué tuvo esa influencia este hombre? Porque se metió al Eterno, se metió a la palabra de Dios, se metió a memorizar la Biblia. Memorizar es tremendo, vale la pena. No le digas a nadie, yo no puedo memorizar, porque es una mentira. Puedes hacerlo. Y no hay cosa más linda que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Lo segundo que nos impulsa, me encanta lo que dice en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios. Se nota que está citando a la gente que lo insultaba. Donde iba Pablo, siempre las personas estaban diciendo, no es apóstol, no es fidedigno, no tiene el evangelio real, este es un hombre así nomás, su palabra es muy débil, sus cartas son fuertes, pero su presencia, y no hay peor predicador, así hablaban de él. Y es muy posible que está citando lo que le decía. Está loco. Entonces él dice, bueno, si estamos locos, es para Dios. Si estamos cuerdos, es para ustedes. Y me encantan las locuras del Señor, ¿no? Lo que el Señor coloca en el corazón de personas que al final son locuras. Digamos, hay un estudiante que tuvo en el corazón de reunir a muchas personas en muchas ciudades de Latinoamérica para orar todos juntos un domingo de octubre en la presencia de Dios y adorar en la plaza principal. 101 ciudades se unieron. En algunas ciudades 1,000 personas estuvieron allí adorando al Señor, conectados en el Espíritu, por la locura de un joven estudiante del IBRP que pensó, ¿cuántas veces te vienen ideas, no? Y decís, no, hay varias opciones. Esa idea fue porque comiste demasiados chocolates. No, porque no pasó. O esa idea vino del enemigo, no. O esa idea es de tu carne, o esa idea viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios a confirmar lo que Él quiere con esa idea? Quiero que pase Josué. Quiero preguntarles acerca de Josué Mena. Ahí viene. Háblanos un poquito de esta campaña que el Señor les dio, la primera campaña unida en Amaicha, ¿no? ¿Y qué ha sucedido en ese lugar? Bueno, iba a hablarlo el lunes. Bueno, brevecito y antes de venir el día 29, la iglesia donde pastorea mi mamá, hace 3 años abrimos un anexo en una comunidad indígena que queda en Tucumán, es Amaicha del Valle, y es un lugar donde el ambiente espiritual es muy, muy pesado. Jackie conoce y Sherry también. Y bueno, le creímos al Señor y cuando yo fui en diciembre teníamos que hacer el aniversario de la iglesia y hablando con mis hermanos les decía, ¿por qué no hacemos una campaña? Y cerramos el año todos celebrando y bueno, se dieron las cosas y hicimos esa campaña y cuando llegó una familia, una señora con su nenita en los brazos y a su otro hijo arrastrándolo porque no podía caminar ni su hija ni su hijo. El hijo tenía que caminar solo, no podía. Entonces, bueno, pasaron y en medio de la oración el Espíritu Santo comenzó a obrar.
de una manera muy fuerte. Y en un momento nos bajamos y comenzamos a orar por esta nenita. Y de pronto, cuando le pedimos al Señor que haga un milagro, ella alza su cabecita y sonríe. Y esa fue la confirmación que sentimos que ella fue tocada por Dios. Entonces le invitamos que se baje sola de la silla. Y esta nenita asustada se dio vuelta tomando la silla, temblando, y su mamá ya comenzaba a mirarnos raro porque la nenita comenzaba a reaccionar. Entonces nos pusimos a unos metros y fue tan sorprendente que la nenita comenzó a dar sus primeros pasos. Y la mamá me dice, también es sorda y es muda. Entonces tenía que Dios hacer una obra tremenda. Y comenzamos a hablarle y hablarle del amor de Cristo. Y uno de mis hermanos cantaba y de pronto ella alzó sus ojos y comenzó a balbucear y comenzó a hablar. A todo esto la mamá estaba llorando, no se podía contener, y fue en un anfiteatro ahí en Amaicha, y yo tomé el hijo, que él no podía caminar solo, y lo llevé y me puse a un lado de las gradas y les dije, yo quiero que camines solo porque vos podés, porque Cristo está con vos. Y este chiquito estaba así, levantó increíblemente su cuerpo, se enderezó y comenzó temblando a dar sus primeros pasos también. Y fue una noche sorprendente. Estuvimos desde las 5 de la tarde hasta casi las 11 de la noche. Y hoy justamente estaba hablando con mi hermano, una señora que tenía problemas en la médula. También oramos y ella sintió el fuego del Espíritu Santo tocándola. Cosa sorprendente. Y hoy lo escribió al grupo de la iglesia y dijo, aquí están los resultados, los médicos están sorprendidos, Dios ha cambiado mi vida, pensé terminar mal el año, y dice esta señora que levantó su copa dando gracias al Señor, porque para el que cree todo es posible. Las locuras. Como invitar a los vecinos a jugar al Monopolio. Estudiantes del CIM hicieron esto. Después de un asadito juntos con los vecinos, a las 2 de la mañana, cuando ya la resistencia está bastante menor a lo que hubiera sido, ahí les entregan el Evangelio y aceptan al Señor. Después de asadito, Monopolio, ahí están, preparados para aceptar al Señor. ¡Qué locura! ¡Qué locura! El otro día estaba comprándole una gaseosa a mi suegro, no lo puedo hacer muy a menudo, pero esta vez. ¿Y de qué clase te gusta? Me gusta de uva. Bueno, ¿me ayuda, señorita? Sí. Bueno, acá y compraba 7, querías 4 y bueno, buena vendedora. Y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué te entusiasma? ¿Perdón? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te mueve o te da gozo en la vida? Estar en un lugar como este, brindarme a la gente, me encanta, me encanta. ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Qué te molesta? Bueno, cuando la gente es injusta. Perdón, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Qué te duele? Dice, no estoy preparada para ir a ese nivel, pero empezaron lágrimas a cruzar por sus mejillas y le digo, está bien, si brevecito, no voy a cerrar los ojos, no voy a decir nada extraño, solamente quiero rogar a Dios por tu vida, ¿está bien? Sí. Gracias, Señor, por la vida de Mindy, gracias por cuánto la amas y cuánto tienes para ella, cómo la valoras a ella, Señor. Muéstrale tu amor y que ella pueda aceptarte como su Salvador. En un mes más o menos volví. ¿Quién estuvo ahí en la caja? Ella. Pude hablar un poquito más con ella. Una vez más,
también un toque más de ese evangelio de Cristo. Las locuras que el Señor pone en 3 minutos. ¿Cómo puede ser que la persona de repente esté llorando? Porque el Espíritu Santo está, y el Espíritu Santo puede usar tu vida también. Había un joven del instituto que se iba a la estación de tren y a la plaza con una soga bien grande. Ahí estaba, cargando una soga. Lo detenía. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué está usando esta soga? Es que yo en un tiempo en mi vida estaba atado, como con una soga, pero ahora estoy libre porque Jesús es mi Salvador, y les testificaba. Después en el ministerio un día pensó, pero qué estupidez llevar una soga en público, en la estación de tren y ¡ay! ¿Qué estuve pensando? Y esa semana en una iglesia un hermano le dice, ¿no andabas vos con una soga? Sí, gracias por hacerlo, porque acepté a Jesús porque vos me diste el evangelio. Y ahora soy uno de los líderes obreros de mi iglesia y mi familia está entregada a Cristo. Gracias por andar con la soga. ¿Cuáles locuras puede darnos el Señor? Pienso en un joven que aquí en el instituto el Señor le habló y le dijo, Houston, Canadá. Houston, Canadá. No, decía, no, es Texas, es en Estados Unidos. En el tiempo antes de Google y todo eso, que él indagó y no. Al final encontró que era Houston, un pueblito perdido ahí en el occidente de Canadá. Le denegaron la visa. Joven de, 19 años de edad, 20 años de edad, fue otra vez, le otorgaron la visa para ir a Canadá. Llegó sin saber inglés, Dios lo guió, llegó al lugar indicado. No sabía que Houston, Canadá, es el lugar de la caña de pescar más grande del mundo, ¿no? Es una estatua con una caña de pescar tremenda. Estaba viendo esa caña de pescar y se acercan 2 ancianos y le profetizan acerca de lo que Dios tenía para su vida. Cuando llega a Houston, el pastor estaba por renunciar porque estaba totalmente desanimado. Pero cuando pensó, hay un joven de Argentina que Dios envió a este lugar, bueno, voy a seguir. Empezó a llamar a sus amigos pastores y le hizo toda una agenda en las diferentes aldeas y los pueblos y las iglesias por ahí, y el Señor envió un mover de su Espíritu Santo. Porque un jovencito dijo que sí. Ese mismo jovencito en el aula magna estuvo a solas orando y el Señor le indicaba, ahí en el pizarrón estaba escribiendo lo que Dios le estaba diciendo en ese tiempo de oración. Y se trataba de una manera por el internet de movilizar a los jóvenes para llegar a diferentes comunidades, servir, barrer, pintar, testificar, cantar y todo eso en un día tremendo que termine con un concierto y la predicación. Se llama A las calles. Y este joven es Nicolás Ferreira, que el Señor lo ha utilizado para varios eventos en cuantos lugares y en otros países. ¿Por qué? Empieza con una disposición en nuestro corazón de decir, Señor, aquí estoy, si me van a decir loco, que sea para Dios, esa locura que sea para Dios. En tercer lugar, empujados por el amor del Señor, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Natalia, ¿te animarías brevecito a decir tu testimonio de cómo una persona fue tan motivada por el amor de Dios? ¿Puede ser? Pedirle que lo haga en poco tiempo no es justo, pero ella es el resultado del amor de Cristo expresado
mediante una persona que fue fiel al Señor. ¿Quieres preguntar y yo respondo? Bueno, una persona que no te conocía tomó interés en tu vida. ¿Cómo fue eso? Cuando tuvimos un accidente con mi mamá, ella falleció y bueno, yo regresé a mi casa y me encerré en mi dormitorio con mi hijo, que tenía 5 años en ese momento. Y bueno, ella, la chica que yo tampoco conocía, me hablaba por la ventana. Yo tenía la ventana que daba a la calle y ella por la ventana, por un agujerito, me decía: Jesús te ama. Al otro día venía, me decía: Jesús te ama. Al otro día, Jesús te ama. Eso fue por 1 año y 1 mes. 13 meses, una vez por semana. Una vez por día. Una vez por día. ¿Y cómo reaccionabas vos? Yo le tiraba las zapatillas, le tiraba las cosas, le gritaba. Y ella me decía: ¿puedo hacer una oración por vos? No, le decía: bueno, gracias Jesús, porque yo sé que vos estás acá. Y se iba. Oraba igual y se iba. Y al otro día volvía. Así todos los días. ¿Y a los 13 meses qué determinación tomaste y por qué? Mis hermanos me dijeron que le daba vergüenza que ella venga todos los días y que si la acompañaba un día a la iglesia, que ella no iba a venir más a molestarme. Entonces me propuso, me dijo: dale, vamos. Yo le dije: voy hoy, y no voy nunca más. ¿Y cómo fue que fuiste y de qué manera fuiste? Yo cuando tuvimos el accidente, yo no me bañaba. Por todo ese año no salí de mi casa, no me bañé, no me cambiaba la ropa, se había caído todo el pelo y tenía la cara toda torcida. Yo salí y fui con ella. Caminé las 4 cuadras que eran hasta la iglesia y fue mi hijo y ella y yo. Y yo no me daba cuenta de mi aspecto, no me importaba igual. Yo quería cumplir que ella y volver. Y cuando llegué allá, ella me dijo, y mi hijo me dice: yo conozco este lugar. Me dijo: yo vine un día acá. Y yo le dije: era imposible, yo no conocía una iglesia, no había ido a la iglesia. Y le dije: ¿con quién viniste? Y me dijo: con la Abu, con mi mamá. Él me dijo: yo vine acá y entré. Me dijo: y allá hay una estufa en la pared, que está en la estufa, dice, había un chicle pegado. Mi mamá tenía siempre una costumbre, que si ella iba por la calle y veía un chicle pegado en algún lugar, con la llave lo arrancaba y lo tiraba. Ella no podía ver un chicle pegado. Y mi hijo me dijo: en la pared había una estufa pegada a un chicle y la Abu lo sacó. Yo no le creí primero y entré con él hasta ver la estufa. Estaba el manchón del chicle y la estufa era de esas que están pegadas a la pared. Y él me dijo: yo me senté acá con la Abu. Y bueno, y yo me senté en el mismo lugar. No podía creer. Lo único que pensé, que si mi mamá había ido ahí, era un lugar bueno, porque mi mamá era una persona buena, era lo más amoroso que había. Y yo dije: si vino mi mamá acá, este es un lugar bueno, tiene que haber algo bueno. Y bueno, ese fue mi primer día, pero, o sea, la primera vez que entré a la iglesia. Y alguien se acercó, ¿no? En ese momento. En ese momento no, yo me senté, pero no recuerdo. Yo no recuerdo, quería que pase todo el culto para irme, porque fui a cumplir. Yo miraba a la gente como buscando a mi mamá, porque me quedó eso que mi hijo me dijo. Entonces terminó el culto y cuando yo me voy a ir, una señora viene de atrás y me abraza. Ella me abraza con toda mi ropa de hacía 1 año y 1 mes puesto. Me abraza fuerte y bueno, siempre digo lo mismo. Yo que una persona que tuvo mamá o que tiene mamá sabe que la mamá te abraza de la única manera diferente, que nadie te puede abrazar, que tiene un olor diferente, un calor y una voz que no la tiene ninguna persona en el mundo. Y esta señora me abrazó y me dijo: Jesús te ama. Y parecía mi mamá. Yo la miraba y era como que era mi mamá que me abrazaba. Y bueno, ese fue el día que yo dije: si esto es Cristo, yo quiero. Porque era el abrazo de mi mamá. Y yo, bueno, ese día hasta las 4 de la mañana estuve en esa iglesia llorando. Y hasta hoy no lo solté más.
Y Dios te dio una idea para plantar una iglesia de una manera que expresa el amor, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo antes de toda mi vida me practiqué taekwondo. Era instructora en el momento de que tuvimos el accidente, pero todo ese año yo cerré la escuela y después volví, abrí otra escuela cuando conocí a Cristo y abrí una escuela en un barrio Sarmiento se llama, que es justo en la entrada de 3 asentamientos, una villa que está atrás de La Salada. Y bueno, empecé a predicar y a enseñar taekwondo y tenemos nuestras clases con la palabra. Y bueno, mucho más lindo, más satisfactorio y el Señor me da mucho amor con ellos y ellos también, yo creo que reciben amor porque vienen contentos, así que... Gloria a Dios. Natalia es graduada del IBRP. Una porción de su formación fue en su iglesia y acá, combinado. Y qué lindo poder percibir ese amor, esa disposición, las locuras del Señor y el amor fuerte de Dios que nos empuja a hacer la voluntad del Señor. En último lugar, nos motiva, nos empuja el ministerio de la reconciliación. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estamos delante de los pecadores rogándoles, reconcíliense con Dios. Estamos en el lugar somos embajadores, vamos con la autoridad, con la palabra, con el amor, vamos con la mirada del Señor para acercarnos a los peores y a los mejores, a los ricos y a los pobres, a los niños, a los adolescentes, a los de la tercera edad, y decirle: el Señor te ama, el Señor te valora, el Señor tiene un propósito con tu vida. Decirle: vuelve a tu Creador, vuelve a Él, volvé, regresa a aquel que te creó y a aquel que tiene un plan tan hermoso para tu vida.